Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Vamos a trabajar hoy el tema de humedad, ¿sí? Tenemos que pensar en una masa de aire. El aire está constituido por una mezcla de gases y bueno, cada uno de esos gases va a ejercer su propia presión parcial dependiendo de su fracción molar, o sea, en qué proporción se encuentra dentro de la mezcla. Uno de esos gases es el vapor de agua, y el vapor de agua obviamente va a ejercer su propia presión parcial, que la vamos a denominar presión de vapor. Ahora bien, el aire a determinada temperatura tiene una capacidad máxima de contener vapor. Y bueno, eso nos va a permitir trabajar el concepto de humedad relativa ahora cuando lleguemos. Cuando hablamos de humedad absoluta, el tema es fácil. La humedad absoluta la vamos a definir como los gramos que va a haber de vapor de agua por cada metro cúbico de aire. O sea, si yo tengo un metro cúbico de aire y puedo determinar, hacer condensar, ¿sí? Por enfriamiento, por ejemplo, todo el vapor que haya dentro de ese metro cúbico, bueno, ¿sí? La masa de esa cantidad de agua por metro cúbico va a ser la humedad absoluta. Imaginemos un ejemplo. Imaginemos una habitación cerrada, herméticamente cerrada, o sea que no puede entrar ni salir aire. Supónganse que adentro tengo aire seco, ¿sí? Sin nada de vapor. Y bueno, podemos inventar algunas dimensiones, 4 metros de base, ¿sí? De ancho, largo y altura. Vamos a suponer 3 metros y vamos a suponer 2 metros. Supónganse también que colocamos un balde con agua, con 5 litros de agua. Y bueno, al cabo de un tiempo, el agua que está en este balde se evapora. Y bueno, vamos a tener, primero el aire estaba seco, no teníamos nada de vapor de agua, no había masa de agua. Pero cuando evaporó el agua del balde, vamos a suponer que de 5 litros pasa a 3 litros, por inventar un valor, ¿sí? Entonces, si yo quiero determinar la humedad absoluta dentro de esta habitación, lo que tengo que pensar primero es qué volumen tengo de aire. Y el volumen de aire va a ser el mismo que el volumen de esta habitación. El volumen de esta habitación lo vamos a calcular haciendo 4 metros por 3 metros por 2 metros. O sea, el volumen del prisma multiplicando las tres dimensiones. Eso me da 24 metros cúbicos. O sea, este es el volumen que yo tengo de aire. ¿Y qué masa de agua tengo ahora en el aire? Y bueno, tenía 5 litros, en el balde me quedaron 3 litros, o sea que 2 litros pasaron al aire. Y 2 litros de agua, para el caso del agua, ¿sí? 2 litros es lo mismo que 2 kilogramos, porque la densidad del agua vale 1, o sea, 2000 gramos. Entonces yo puedo decir que tengo 2000 gramos de vapor de agua en 24 metros cúbicos de aire. Ahora, si yo quiero saber en un metro cúbico, ¿sí? Eso me va a dar la humedad absoluta. O sea, 2000 dividido 24 me da 83,33 gramos por metro cúbico. O sea que la humedad absoluta acá es 83,33 gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire, ¿sí? De esa forma determinamos la humedad absoluta, es relativamente sencillo esto. Una cosa distinta es la humedad relativa, porque la humedad relativa me va a dar la relación entre la masa que haya de agua, de vapor de agua en el aire y la masa máxima que puede contener el aire a determinada temperatura. ¿Por qué? Porque la solubilidad de vapor de agua en el aire va a estar determinado por la temperatura, al igual que en una solución de un sólido en un líquido. Si yo tengo aguas, ¿sí? Y le empiezo a agregar sal, se disuelve, pero llega un momento en que ya no se disuelve más y se satura la solución. Y bueno, ese exceso precipita. Acá va a pasar exactamente lo mismo. A determinada temperatura, ¿sí? Al igual que en la solución que les hablaba recién, porque la solubilidad depende de la temperatura también en un soluto sólido en un líquido, al igual que en el ejemplo, a determinada temperatura, ¿sí? Yo puedo tener una determinada cantidad máxima de vapor de agua y esos valores máximos salen de tablas, ahora yo les voy a mostrar. ¿Qué pasa?
Si llegamos a saturar el aire, lo que vamos a hacer es alcanzar lo que se conoce como una humedad relativa del 100%. Y en ese momento el exceso de vapor de agua que haya en el aire va a condensar. Es lo que pasa en esos días en donde se empiezan a mojar las paredes, los vidrios, ¿sí? Tenemos una humedad del 100% y ese exceso de vapor empieza a condensar. Bien, ¿cómo vamos a definir la humedad relativa? La humedad relativa la podemos definir de dos formas, como la masa de vapor de agua que hay en el aire a cierta temperatura, dividido la masa de vapor también máxima a esa temperatura. Y si lo quiero en porcentaje, multiplicado por 100. Es una forma, ¿sí?, de trabajar la humedad relativa, o sea, la relación que haya entre lo que tengo y lo máximo que puedo llegar a tener, me da la humedad relativa. Vamos a suponer que la capacidad máxima, si la masa máxima es 2 kilogramos y yo tengo en el aire 1 kilogramo, ¿sí?, voy a tener una humedad relativa del 50%. Tengo la mitad de lo máximo que yo podría alcanzar. Pero ¿qué es lo que se acostumbra? Se acostumbra a no trabajar con masa, sino trabajar con las presiones que ejerce, ¿sí?, con la presión que ejerce ese vapor de agua en vez de con las masas. Entonces la humedad relativa también la vamos a definir como la presión de vapor actual sobre la presión de vapor saturado multiplicado por 100. O sea, ahí me queda en porcentaje al multiplicar por 100. La presión de vapor actual sería la presión que estaría ejerciendo, la presión parcial, la presión que está ejerciendo en la mezcla, el vapor que yo tenga en determinado momento. Y la presión de vapor saturado sería la máxima presión que se podría alcanzar si el aire se satura. Y estos valores de presión de vapor saturado salen de tablas, son datos experimentales. Si yo tuviera que mirar la tabla, ¿sí?, de presión de vapor, ustedes pueden observar, tengo la variable temperatura y tengo la presión de vapor, ¿sí?, máxima, saturada en kilopascales. Entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, a 5 grados la presión máxima es 0,871, pero a medida que vamos subiendo la temperatura va aumentando la presión de vapor saturado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a mayor temperatura el aire tiene más capacidad de contener agua, ¿sí? Entonces, si yo hago estos datos de la tabla, los llevo a un gráfico, el gráfico me va a quedar de esta manera. Yo voy a tener presión de vapor, ¿sí?, que en este caso puede ser en cualquier unidad. En este caso está en kilopascales, bueno, vamos a ponerlo en kilopascales para el ejemplo, pero puede ir en cualquier unidad. Y la temperatura, bueno, supónganse en grados Celsius como está acá en la tabla. Lo importante que quiero que observen en primera instancia es que a medida que aumenta la temperatura, la presión de vapor máxima, la presión de vapor saturado también aumenta. Entonces, o sea, toda esta curva sería, si yo llevo todos estos datos, ¿sí?, voy poniendo las temperaturas y las presiones, me va a quedar una curva de este estilo, ¿sí? Ahora imagínense, vamos a tomar algunos valores, vamos a poner, a ver, a 20 grados y a 40 grados. A 20 grados, 2,33. Vamos a poner por acá 20 grados y por acá 40. No está en escala, sí, es solamente para que ustedes se orienten. A 20 grados, el valor que le corresponde es 2,33. O sea, acá serían 2,33 kilopascales. A 40 grados sería, bueno, por acá 7,38. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Supónganse que la temperatura ambiente en determinado momento es 40 grados. Yo mido la presión de vapor en ese momento, ¿sí? Y supónganse que la presión de vapor a 40 grados en determinado momento, ¿sí?, es 2,33 kilopascales. Bien, ¿yo qué puedo determinar a partir de esta información que yo tengo? O sea, 2,33 es lo que está ejerciendo en este momento a 40 grados Celsius. ¿Pero el aire está saturado? No, porque para estar saturado tendría que llegar a una presión de 7,38. O sea, ¿y cómo puede llegar a 7,38? Y bueno, aumentando el vapor en el aire, ¿sí?
Si aumenta el vapor en el aire, va a aumentar su presión parcial y puede llegar un momento en el cual alcanza la curva de saturación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de humedad relativa, nos estamos refiriendo a qué relación hay entre la cantidad de vapor que hay en un momento y la capacidad máxima a esa temperatura, siempre hablando a una determinada temperatura. Entonces, en este caso, si yo quiero saber la humedad relativa, quiero decir, ¿yo qué tengo que plantear? La presión de vapor actual. La presión de vapor actual a 40 grados, o sea, esto sería a 40 grados, va a ser igual a 2,33 kilopascales sobre la presión máxima, que sería 738 kilopascales. Y multiplicado por 100 me da en porcentaje. Entonces, en este caso, la presión, la humedad, quiero decir, relativa, esperen que hice macana acá, 2,33 dividido 7,38, esto por 100, 31%, ¿sí? 31,6, vamos a redondear, por ciento de humedad relativa, o sea, casi la tercera parte de lo que podría llegar a contener. O sea, si nosotros podemos lograr que vaya aumentando el vapor de agua en la masa de aire, esta presión de vapor actual se va a ir acercando a la curva de saturación. Y el máximo valor que puede alcanzar a 40 grados es 738. Si queremos exceder la masa de vapor, lo que va a pasar es que va a condensar, va a pasar al estado líquido. Ahora bien, ¿qué otra forma tenemos de alcanzar una humedad del 100%? Porque si nosotros logramos que este punto, ¿sí?, llegue acá, estos dos valores son iguales, van a ser iguales, 738 dividido 738, y ahí tenemos una humedad del 100%. La curva de saturación también se puede alcanzar disminuyendo la temperatura. Si disminuye la temperatura, ¿sí?, fíjense, alcanzamos la curva de saturación con esta presión de vapor. Entonces, a la temperatura que nos permitió alcanzar la curva de saturación, que en este caso sería 20 grados, se conoce como temperatura del punto de rocío. O sea, la temperatura del punto de rocío es la temperatura a la cual hay que enfriar una masa de agua para que alcance la curva de saturación. Y es lo que ocurre muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, principalmente en verano, yo tengo una determinada presión de vapor a lo largo del día y a la noche empieza a bajar la temperatura y llega un momento en el cual se alcanza el punto de rocío y ahí es donde nosotros vemos justamente el rocío, ¿sí? Vemos cuando condensa la humedad sobre las distintas superficies, sobre el pasto, sobre un auto, sobre lo que sea, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de alcanzar la curva de saturación. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en los problemas? En los problemas yo lo que les aconsejo es que a partir de los datos que a ustedes les dan, ¿sí?, llevarlos a un gráfico y a partir de ahí empezar a hacer el razonamiento, ¿sí? Pueden pasar a distintas variantes que ustedes van a ver a lo largo de los ejercicios donde, bueno, las incógnitas pueden ir cambiando de lugar. Y una cosita ya para redondear el video, yo la pregunta que hago, ¿es lo mismo una humedad relativa del 30% a una temperatura de 20 grados Celsius que una humedad relativa del 30% a 40 grados Celsius? No, no es lo mismo porque la humedad relativa va a depender en definitiva de la temperatura. O sea, si yo acá tendría a 40 grados, calculamos, vamos a redondear a 30, ¿sí? Un 30%. Quiere decir que de este total de 738, ¿sí?, yo tengo un tercio, o sea, 33%. Ahora, si yo bajo la temperatura a 20 grados para tener una humedad relativa del 30%, yo tendría que tener una presión de vapor actual que sea un tercio, pero ahora de este total, ¿sí? Así que tengan cuidado y bueno, vamos a practicar. Saludos, chicos.